Todo comenzó un día cuando mi PlayStation 2 se había descompuesto, pues este ya tenía 5 años de uso, aunque los juegos que tenía me seguían gustando, así que empecé a buscar una nueva consola de PlayStation 2, pero no la pude encontrar pues todas las consolas se habían agotado y el señor que las trae me dijo que tardarían aproximadamente 6 meses en conseguir más. A mí como me gustaban este tipo de juegos, yo no quería una consola más actualizada, así que comencé a buscar quién me vendía una consola PlayStation 2, pero todos ya tenían consolas actualizadas. Cuando estaba a punto de rendirme, un niño se acercó y me dijo: si te gustan tanto los juegos de PlayStation 2, ¿por qué mejor no te descargas un emulador de PlayStation 2? A lo que yo le pregunté qué era un emulador de PlayStation 2, y él me dijo que es un programa que imita un software de PlayStation 2 con el fin de poder mejorar su capacidad. En pocas palabras, es un PlayStation 2 en un programa. Yo no pensaba que eso fuera cierto, pero cuando cayó la 1 de la tarde salí de la escuela y me dirigí para mi casa. Escribí en Google, descargar emulador de PlayStation 2, y en todas las opciones me salía que tenía que pagar para descargarlo. Yo me enojé porque mis papás no estaban para que accesaran su número de tarjeta, entonces actualicé la página, pero esta vez me apareció un link para ir a Yahoo Respuestas, así que yo entré y al ver una serie de preguntas de cómo descargar el emulador, un extraño usuario que llevaba como nombre decía hasta arriba: control disparo, W adelante, S atrás, D derecha, a izquierda, tecla mayúsculas apuntas, 7 golpeas teclas escape menú y abajo había una URL. Yo no entendía nada de lo que decía la URL, solo pude entender que al final decía PlayStation 2 emulador, y copié la URL y la pegué en el buscador. Tardó un tiempo para que la página. Mi antivirus dijo que esta página podía ser portadora de un posible virus. Yo no le hice caso porque estaba muy emocionado, así que le hice clic en el cuadrito que dice sé lo que estoy haciendo. Entonces la pantalla de mi PC se me congeló. Yo pensé que era un virus que había entrado en mi computadora, pero después me apareció en mi escritorio y una barra de color rojo apareció de la esquina superior derecha. Esta barra decía descargando componentes, por favor no pare la descarga. Con eso de 5 minutos después de estar en descargando, el escritorio empezó a parpadear y salieron unas imágenes del logo del PlayStation 2, y después unas imágenes de la consola, pero estas solo eran imágenes, no había letras que acompañaran las imágenes. Yo sentía que debía cerrar la página, pero luego pensé que solo era una extraña corazonada, y empezó a correr una tras otra imagen de esta consola. A medida que avanzaba las imágenes, se podían apreciar con menos calidad porque poco a poco las imágenes se hacían más borrosas, hasta que llegó un punto en que solo podía ver una completamente deforme, que puedo jurártelo hasta el día de hoy parecía cualquier cosa menos una consola o algún otro dispositivo digital. Primero supuse que esto se debía a que mi ordenador estaba ocupando demasiada capacidad como para poder trabajar tantas imágenes al mismo tiempo, pero esta teoría se derrumbó rápidamente al llegar hasta la última foto de los logos de aquella imagen. Lo que vi no era nada normal, aunque fuera de una página tan controvertida y con acceso libre a cualquiera que se conectara a internet. En verdad sabía que estaba tratando con algo más que solo una simple corazonada o un simple programador con sentido del humor muy negro, pues esta vez fue cuando me di cuenta de que quien fuera que había creado aquella página no tenía buenas intenciones al haber dado el URL a los usuarios de Yahoo. Al momento de dar clic al icono que hacía que pudiera cambiar a la siguiente imagen, la pantalla de mi computadora casi al instante entró en modo pantalla completa. Esto se me hizo algo raro porque yo no había activado la tecla correspondiente para que esto pasara, pero al momento de ver lo que tenía la última imagen fue algo que creo que si hubiera visto con más calma hubiera sabido las verdaderas intenciones del contenido del emulador. Unas letras muy deformadas estaban arriba de un sol tipo oscuro negro. Estas decían Corporación Sony. En lo que se alcanza a ver en la tierra podía ver unos humanoides caminando, arrastrándose y peleando con sus propias manos, y unas letras de un color blanco demasiado pálido podían verse tallado a lo lejos de uno de los edificios. Estas letras poco a poco fueron tomando contraste hasta que por fin podía ver lo que decía. Aquellas letras decían descargar. Cuando yo moví la flecha me pude percatar que en aquellas letras podía hacerle clic. Entonces yo lo que hice fue darle clic a aquella palabra. Después, como si no hubiera pasado nada, todas aquellas imágenes que se habían descargado ya no estaban en ninguna parte. Estaba por desconectarme de internet, pero entonces algún objeto tronó en la cocina. Esto evitó que yo pudiera cerrar la conexión. Cuando fui a la cocina era solo un plato que se había caído del lavavajillas. Al parecer se había roto, quizá fue porque alguien lo dejó ahí, pero yo no sabía. Cuando me dispuse a regresar solo para encontrarme que mi computadora tenía un mensaje nada más ni
ni nada menos que el emulador, pero este tenía algo especialmente aterrador que decía emulador versión 666, y en vez de estar azul este tenía un color rojo muy oscuro. Yo pensé que era una versión actualizada de Zombie, o tal vez una versión beta del emulador de esas, que tienen características y funciones especiales. Al lado de este emulador me apareció un archivo .iso. El nombre de este archivo era Diversión sin límite. Yo no quise abrir el archivo y mejor me dispuse a abrir el emulador para verlo mejor y seleccioné los controles, pero de repente una falla me apareció seguido un mensaje que decía controles no disponibles. Entonces ya con un poco de impotencia pensaba que el emulador estaba dañado, pero en un último brillo de esperanza le di en correr juego y el emulador abrió una ventana de explorador y en la extensión decía .iso. Supuse que los juegos compatibles con el emulador tenían como requisito de compatibilidad tener este formato. Como no tenía ningún archivo mío que tuviera ese formato, por lógica lo que hice fue seleccionar el archivo ISO que estaba al lado, y así de esta manera, ya con un poco de inseguridad porque no estaba seguro que fuese a tener el contenido de este archivo, lo abrí solo para probar el emulador. El juego comenzó, pero al igual lo raro y extraño también, pues cuando dio la introducción del PlayStation 2 todas las luces que aparecen viajando en el PlayStation eran de color rojo y los cubos que están en el fondo eran más bien círculos. De la nada salió un grito de la computadora, pero este grito tenía algo en particular, pues no se escuchaba bien, era como si estuvieran gritando debajo del agua. La voz distorsionada y la profundidad de esta, así lo marcaba, o al menos eso era lo que yo creía, hasta que la cámara, en vez de seguir su curso e irse hasta abajo, esta solamente se desplomó, pues solo se agitó un poco y acto seguido esta cayó con una velocidad considerable para ser una introducción de PlayStation 2, 5 minutos a la espera de que se cargue, pues después de lo que había tenido que pasar no me animaba a cerrar el emulador. No sé si lo creas o no, pero aún así mis ganas de jugar en el emulador seguían siendo grandes. Después de esperar por fin salió algo, un extraño pez salió de las aguas, que estaban siendo iluminadas por una luz blanca muy débil. Este pez tenía tallado, como si le hubieran hecho un corte ligero en el lado izquierdo, el símbolo del PlayStation, ya sabes, ese, que es una P. Después este pez saltó a la cámara, yo me espanté porque pensaba que algo me iba a pasar, pero no pasó nada. La pantalla volvió a tornarse de un color negro, pero esta vez el tiempo que tardó en cargarse fue menor de lo esperado. De la parte inferior izquierda emergió un extraño menú, no tenía imágenes, no tenía sonido, ni siquiera tenía el título, no parecía ser un menú de un juego, ni se acercaba a ser un menú de una película. Este solo disponía de dos iconos en blanco y negro apenas reconocibles. Al darle en salir del juego, unas letras en japonés emergían con una onomatopeya del centro del menú. Al seleccionarlo una y otra vez no parecía que fuera a ir a ninguna parte, sea lo que sea que decía en aquella onomatopeya. Quería que jugara a aquel juego, así que procedí a seleccionar la opción de nueva partida, y aquí es donde me arrepentiré. Tal vez algo diferente hubiera sucedido aquella vez si hubiera apagado la computadora, quizá no hubiera visto la verdadera cara de Sony y su monstruosa avaricia y codicia por ser la mejor empresa electrónica, y principalmente de los videojuegos. Empezó todo en un edificio donde al acercarse la cámara me percaté que unos hombres y mujeres estaban discutiendo y tirando temas de máxima importancia. Sin embargo, a estos se les notaba molestos, no se le hacía saber, pero se les podía notar en la cara y en su forma de hablar tan tétrica y amenazante. Entonces de la puerta de en medio entró un hombre con traje. El problema fue que en esa parte el emulador distorsionó la imagen y por falta de rasgos no pude reconocer bien a aquel empresario, pero con la forma tan calmada y respetuosa que se dirigían hacia él, pude identificarlo rápidamente y al parecer no era nada más ni nada menos que Norio Oga, el propietario actual de Sony. Sin embargo, se le notaba con una gran seriedad, y cuando empezó a hablar su voz se escuchaba toda ronca y completamente triste. Estaba sugiriendo algo. Desgraciadamente, como yo no hablo japonés, no le pude entender. No sé cuánto tiempo se tardó hablando, quizá fueron unos 5 o 6 minutos. Una vez que terminó de hablar, todos los empresarios empezaron a aplaudirle y a sonreír. Al parecer él había dado una solución para aquel problema que estaba enfrentando la empresa Sony. Se podía ver como todos los empresarios lo estaban felicitando y estaba sonriendo. Al parecer él había dado a saber una gran idea, pero en ese momento un pequeño pez salió de la pecera con su cara completamente asqueado y empezó a reclamarle a Norio Oga. Ese fue el peor error que pudo haber cometido el pez, pues Norio Oga sacó una pistola y procedió a tirar del gatillo. La bala le impactó al pez, solo se escuchó el sonido de una pistola.
Podía ver cómo aquel pez voló en pedazos, como si hubiera explotado y un pequeño chorro de sangre salpicó a la cámara, pero este chorro poco a poco fue desvaneciéndose. Los empresarios no decían nada, no estaban horrorizados, pero tampoco felices. Estos solo se quedaron en silencio, y se puede ver como todos empiezan a salir de la sala de juntas. Se quedó solo y dijo unas palabras en japonés. Entonces la cámara empezó a desvanecerse hasta que finalmente se quedó en negro. Yo me quedé muy confundido. ¿Quién era aquel pez? ¿Qué diablos estaban diciendo aquellas personas? ¿Qué había dicho Norio Oga? Y porque todos le aplaudieron, todas mis dudas se habrían resuelto. Después de 3 minutos el juego se había cargado. Cuando empezó el juego, Norio Oga estaba bajando del auto con una metralleta 357 y una roulette Russian. Al notar con más claridad, estaba ubicado en la entrada de un edificio, y este tenía con letras grandes el nombre de Wii. Yo no sabía cómo controlarlo, pero afortunadamente pude recordar los controles que me aparecieron en la página Yahoo Respuestas, y pude empezar bien el juego. El objetivo era matar a el creador de Wii, que estaba en la oficina principal del edificio, y empezó a jugar, pero Norio Oga lo noté que tenía mucha ira y al parecer estaba cargado de enojo. Él mataba de maneras completamente indescriptibles, pero intentaré describirlas. A un guardia de seguridad le quebró la mandíbula y hizo que se tragara un cable de electricidad, y después lo roció con agua. Este explotó, dejando después una nube de carne, y el cuerpo desaparecido. Al parecer tenía que matar a todos los que estaban en el edificio. Guardias, trabajadores, conserjes, porteros, a todos me aparecían como enemigos, aunque la mayoría no me atacaban. Es más, algunos se escondían de mí. Las balas de aquellas armas parecían nunca acabarse. Literalmente no se acababan, pues cuando se me acababan las balas de la metralleta y cambiaba a la de la roulette Russian y volvía a cambiar a la de la metralleta, esta me daba la misma cantidad de balas con las que ya había empezado desde el principio, y así sucesivamente. Al momento de llegar a la oficina central y abrir la puerta, estaba de rodillas Satoru Iwata, el creador de Wii. Entonces pasó algo completamente, pues Norio Oga había decapitado de una patada. No podía creer lo que había hecho. Me quedé primero asombrado por eso, pero después poco a poco mi asombro empezó a cambiar a miedo. ¿Cómo era posible eso? Y mucho más. Alguien con Norio Oga había matado a Satoru. Al menos pensaba que esto ya había terminado, pero no sabía, o lo que no sabía es que eso apenas estaba empezando, pues al terminar la misión Norio Oga se veía tomando un avión, y de nuevo la pantalla se volvió a aparecer, y esta vez apareció en un edificio que decía hasta arriba Microsoft, y un cuadro completamente rojo con unas letras completamente pixeleadas como si estuvieran dañadas. Me apareció Mata a, fundador de Microsoft, y después empezó el juego. Los guardias, trabajadores, peatones y recibidores hablaban en inglés. El único que no estaba hablando en inglés era yo, ya que yo hablaba en japonés. Al igual que la última vez, las balas no se me querían acabar. Cuando entré a la oficina 3B estaba un Xbox One, y lo tomé. Con una mano manejaba la metralleta y con la otra cargaba el Xbox hasta que por fin llegué al piso más alto. Se me abrió la puerta y Bill estaba furioso. Al parecer le estaba reclamando que porque había matado a su personal de trabajo. Norio Oga solo se quedaba escuchando, y me apareció que apretara el botón círculo, y como tenía una computadora yo no sabía cuál de todas las teclas era, y comencé a presionar todas las teclas hasta haber presionado la tecla Shift. Entonces Norio Oga tomó a Bill Gates, comenzó a azotarlo contra la pared. Podía ver como Bill Gates intentaba resistirse, pero Norio Oga tenía demasiada fuerza y lo golpeó para que se dejara, y después tomó su cabeza y la comenzó a azotar en la mesa hasta que literalmente había dejado a Bill completamente desfigurado del rostro y con muy pocas energías. Entonces Norio Oga tomó el Xbox One y con todas sus fuerzas comenzó a gritar, y de un solo golpe se lo clavó en la cabeza, destrozándole el cráneo. Se escuchó como dejó de respirar, y entonces procedió a hincarse y a gruñir. Después comenzó a reírse. Comenzó una mini película de esas que salen en los videojuegos, en donde se alcanza a ver que está el pez que se supone que habían matado. Una luz muy débil le iluminaba el rostro y podía apreciarse que sus ojos estaban completamente destrozados. El fondo era completamente negro, no había agua, solo estaba el pez tendido en lo que parecía una plataforma de color oscuro. El pez empezó a acercarse a la cámara hasta que llegó un punto en que estaba frente a frente con el pez, y lo único que nos separaba era que él estaba dentro de la computadora. El pez abrió su boca y después, con una voz completamente débil pero ronca, me dijo: mira lo que has hecho. Y la pantalla en ese momento dio un parpadeo. Cuando terminó, salieron los créditos. Los créditos estaban en un lenguaje que no podía entender, y por si lo estás pensando, no es el japonés, era un lenguaje muy parecido al hebreo pero con terminaciones diferentes.
Al finalizar emergió una imagen donde se podía ver a todo el equipo Sony con paraguas en un cementerio, casi al instante salió un mensaje que decía en memoria de El Pez actualizado. Nunca te olvidaremos y nadie podrá ocupar tu lugar como tú lo hacías, querido amigo. Entonces me vino a la cabeza que ese fue un prototipo de mascota de Sony, pero si es así, ¿por qué una mascota moriría? No estoy completamente seguro de cuál es el porqué hasta el día de hoy y no sé por qué no se hizo saber, pero sea cual sea el motivo tenemos que reconocer que Sony es una empresa completamente diferente cuando se trata de juegos y ellos toman decisiones que como todos los demás no les perjudiquen a la hora de vender su producto. Si solo fue una estrategia mercadotécnica o si fue algo más, eso lo sabrán ellos. Si te asusto o te dejo en qué pensar el video, dale like y si no te asusto el video suscríbete XD. Bueno, esto es todo por hoy, muchas gracias por ver mi trabajo y espero que sigas viendo más de mis videos. Yo soy el usuario número 554391492 y me vengo a despedir por ahora, hasta luego.